RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Bueno, tras una noche intensa de rumores, ¿no? Cada vez que ocurren ciertas cosas se desata pues algún laboratorio o algunos laboratorios para intoxicar la atmósfera pública, pues sobre todo en estos tiempos con tanta incertidumbre. Bueno, repito, tras una noche intensa de rumores, yo quiero compartir con ustedes una certeza. La certeza es que frente a los rumores, lo único que despeja los rumores es la información, la transparencia, la claridad. Eso es lo único que despeja una atmósfera cargada de rumores. Y desgraciadamente el actor más dinámico en cualquier sociedad, que es el gobierno, mucho más en una sociedad como la nuestra, un petroestado, bueno, nosotros no tenemos desafortunadamente a ese actor generando certeza, generando claridades. No lo tenemos, desafortunadamente. Les pongo un ejemplo. Ayer la primera plana del diario Caracas, que es el diario oficialista hecho con reales de todos los caraqueños, con reales de la alcaldía del municipio de Libertador, pero un diario gobiernero, pues. Titulaba: "Sí va Maduro a las Naciones Unidas, sí va Maduro a Nueva York". Y entonces ponía un subtítulo ahí con unas declaraciones de Bernardo Álvarez, el embajador del gobierno de Maduro ante las Naciones Unidas, y papá, que la cosa sí va, ayer, ¿no? Hoy, la información es que Maduro no va, pues. Entonces, estoy poniendo ejemplos de medios del Estado, medios del gobierno, medios que tienen una relación directa con esa fuente al menos, bueno, dando información contradictoria que genere incertidumbre. Entonces, frente a esa incertidumbre y frente a un gobierno que genera incertidumbre con lo que dice y con lo que deja de decir, nosotros los ciudadanos tenemos que entonces, bueno, hacer un doble trabajo, generar nosotros nuestras propias certezas y generar certezas hacia el resto de la sociedad. ¿Cuáles son esas certezas nuestras? Bueno, les voy a poner un ejemplo. El señor Enrique Capriles, quien es líder de la mayoría y picote de este país, de la mitad y picote de este país, es que el señor fue en días recientes a Miami. Y en esa oportunidad, bueno, por cierto, esa visita estaba absolutamente justificada. Miami es la ciudad del mundo con la colonia venezolana más grande del planeta, ¿no? Hay un conjunto de venezolanos, un conjunto importante de compatriotas, además han sido atropellados en sus derechos por el gobierno nacional. Recuerden que el consulado venezolano en Miami fue cerrado, nada más y nada menos. Bueno, allí donde hay, por cierto, personas que tienen algunos criterios extremadamente radicales, ¿no?, en relación a lo que debería o no hacer la oposición en Venezuela, allí fue Enrique Capriles a decir con muchísima claridad: lo peor que le puede pasar a Venezuela es un golpe de Estado. Eso lo dijo Capriles y lo dijo allí mismo. Lo peor que le puede ocurrir a Venezuela es un golpe de Estado. Y explicó por qué, pues, ¿no? Eso, el camino que lleva este proceso político es bueno, al agotamiento de este modelo. Esto debe ser respondido por la sociedad venezolana, por el pueblo venezolano, por la oposición venezolana, construyendo un modelo alternativo que incluya y no que excluya, que incorpore y no que segregue, y que sea capaz ciertamente de brindar la calidad de vida, la honestidad, la transparencia, todas esas banderas que en el año 1992, ¿no?, fueron esgrimidas como pretexto para un golpe de Estado, y que hoy no solamente no han sido cumplidas, sino que todo lo contrario, pues se ha retrocedido muchísimo en relación a eso. Esa es la certeza que nosotros tenemos que manejar frente a la ola de rumores. Mira, vale, ¿quiénes pueden dar golpe de Estado? Quienes tienen las armas. ¿Quiénes tienen las armas? Ah, bueno, ya se sabe, ¿ok? El pueblo, la ciudadanía, no toma atajos. No toma atajos. Nosotros estamos en un proyecto que es vencer
de manera constitucional, pacífica y democrática a estos sujetos, ¿no? Y en ese camino, por cierto, se ha avanzado, pero muchísimo. Ahora, ¿qué hace falta? Consistencia, serenidad, firmeza. Eso es lo que podemos responder nosotros frente a mareos como los de anoche. La situación, por cierto, se pone chiquitica y se va a seguir poniendo chiquitica. El señor Maduro Moros había ido a China, no solamente pues a cambiar oro por espejitos, literalmente, porque estamos hablando de la mina de las Cristinas, ¿no? Es una de las minas de oro más importantes del planeta. Había ido además concretamente a buscar $5.000 millones de dinero fresco para ver qué carrizo hacía para llegar vivo este gobierno, para correr la arruga por lo menos hasta enero o febrero del próximo año. Y resulta que parece que se viene con un palmo de narices. Al parecer, resulta que, como no, hubo acuerdos, hubo esto, o sea, todo lo que los chinos pudieron agarrar de la mano se la agarraron, pero en concreto, esa petición de esos 5.000 millones de préstamo puente, por llamarlo de alguna manera, ahí le dijeron que no, lo cual genera también la explicable angustia y desazón del gobierno. Yo no voy a decir que esa negativa de los chinos generó la onda de rumores, no voy a decir eso, no, porque no me consta, pues yo, como ustedes saben, cuando yo digo algo es porque tengo las pruebas en la mano. Yo lo que sí voy a decir es que se presentaron los rumores, hay esta negativa del gobierno chino, y el resultado es que un permiso que se le dio a Nicolás Maduro por 12 días en la Asamblea Nacional, al día 5, Nicolás Maduro manda un tuit diciendo que ya se viene para acá, ¿no? Esos son los hechos. Mientras tanto, recordemos, mientras ellos andan en su danza de millones y de créditos y de viajes, tal y cual, recordemos cómo está viviendo el pueblo venezolano. Ayer, en un edificio llamado Centro Manfredi, que está en pleno corazón de Caracas, en la Concordia. Bueno, allí se presentaron 4 camionetas antiexplosivos, otras camionetas del 6CPC, desarrollaron un operativo, se llevaron a un gentío preso, esposado, ¿no? Se metieron dentro de ese edificio donde funciona un refugio desde hace años, un refugio. Y bueno, hicieron una suerte de allanamiento y picaron los colchones, según decían algunos damnificados, refugiados, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con el fulano Centro Manfredi? En primer lugar, eso tiene años allí, años, ¿no? En segundo lugar, la comunidad ha venido diciendo, y lo dijeron a través del radar de los barrios, y luego lo han dicho a través de muchos otros medios, bueno, que ese refugio ahí se ha transformado en un problema desde arriba, desde las torres, un edificio como de 20 pisos, tiran basura y objetos al resto de la comunidad, incluyendo un colegio, el colegio Monseñor Castro, que está ahí al lado. Hay niños que han resultado heridos, afectados por esta situación. Bueno, y hace unos días ocurrió una cosa más terrible todavía. En vez de basura, al parecer lanzaron un feto de 6 meses de gestación. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, les digo todo esto porque un país, no puede salir indemne, no puede salir liso después de tener a 30.000 familias venezolanas viviendo en refugios en condiciones parecidas a las de ese antro que fue allanado ayer, ¿no? Y hablo de los refugios, como les puedo hablar de las cárceles, como les puedo hablar de los barrios, ¿no? Algunos barrios en situación tan compleja y tan difícil como cualquier refugio o cualquier cárcel, ¿no? Porque ahí no manda el Estado, sino mandan los planes, ¿no? Y resulta que en los barrios vive el 54% de la población de este país. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que por un lado tenemos, repito, un gobierno que ha malgastado la bonanza petrolera más alta y más larga de la historia de Venezuela y que ahora anda buscando prestado, ¿no? Después de haber manejado esa montaña de dinero, y por otro lado el pueblo venezolano viviendo en estas condiciones, repito, que son extremadamente complejas, para no decir sencillamente infames. Esa es la situación real, así que no nos distraigamos con rumores, con necedades, con cuentos de camino, no. El proyecto del pueblo venezolano, de la sociedad democrática venezolana, es salir de esta crisis de manera democrática, pacífica, constitucional, y no dar entonces no dar pasos en falsos para cambiar a unos demagogos por otros o a unos violentos por otros. De eso se trata. La primera plana del Diario El Nacional en la mañana de hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2013, dice lo siguiente: China negó el auxilio en efectivo a Venezuela.
La negativa deja al gobierno con pocas vías para afrontar la escasez de divisas que afecta el suministro de bienes e incrementa los precios. En el gabinete económico persiste el desacuerdo aún sobre el nuevo mercado secundario. El antetítulo de este titular de primera plana del Diario Nacional afirma que ni siquiera pudo exponerse la propuesta de diversificar la ayuda económica, ni siquiera. A la derecha tenemos el siguiente titular: presos el jefe de seguridad Maiquetía y otros 6 funcionarios, al hijo en avión de Air France. Todo esto tiene que ver con la tonelada y pico, 1.3 toneladas de cocaína que llegaron a París en un avión de Air France proveniente de Caracas. A la derecha, debajo de esa información tenemos la siguiente: gobierno divulga noticias sobre corrupción de ICEA. Le ponen como antetítulo: comienza la demarcación, es decir, la separación entre ICEA y el gobierno, los voceros oficiales. Recuerden ustedes que para este gobierno todos ellos son honestos hasta que el tipo salta a la talanquera. Cuando el tipo salta a la talanquera, entonces sí descubren súbitamente que era un tracalero, un ladrón, no sé qué cosa. ¿Recuerdan el caso de Aponte Aponte? Bueno, por ahí pues. Irán y Estados Unidos en otro tono, es otro titular internacional importante, porque en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que muchos pensaban que tenía que ser, a juro, un choque de trenes, resultó no serlo. La posibilidad de encuentro entre Estados Unidos y el gobierno de Irán a propósito de regularizar relaciones y sobre todo quitarle tensión al tema nuclear ha sido importante. Otro titular destacado en esta primera plana del diario El Nacional: directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana se reúne con el Papa, compartirán experiencias. Interesante esa información. Finalmente tenemos en el cintillo inferior de esta primera plana del diario El Nacional, a la izquierda: apagones recurrentes en 5 estados por fallas y reparaciones. Y a la derecha una cosa que va a dar muchísima rabia a muchísima gente: aprobaron créditos para papel de diarios oficiales. Sí, pero los diarios independientes siguen al borde del cierre, precisamente porque el gobierno no agiliza la entrega de divisas para adquirir papel, que es el insumo fundamental. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Por tu esfuerzo, sí se puede. En RCR cada mañana, Roberto Yusti y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Por tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a todos los que nos siguen a través de www.telenavegante.net. Realmente importante. Yo todos los días me sorprendo y me lleno de orgullo y de respeto por mis compatriotas que, repito, hacen 1000 malabarismos
para poder estar en sintonía con esta señal. Recordemos que en Venezuela, desgraciadamente, tenemos el internet más caro y el más malo de toda América Latina, hecho socialismo, por supuesto. A pesar de ello, repito, centenares de compatriotas, por lo menos los que se comunican a través de la red social Twitter, nos reportan estar oyendo el programa desde los rincones más alejados, desde Casacoima, allá en del Tamacuro, o desde los rincones más alejados del planeta, desde Australia. Está Delia escuchándonos, desde Escocia está otro compatriota, desde Kuala Lumpur está un ciudadano. O sea, cosas que de verdad a uno lo comprometen mucho más a seguir prestando este humilde servicio. Vamos de inmediato con la primera plana del diario Ciudad Caracas, al que le hacemos referencia, del día de ayer, 24 de septiembre. Nicolás Maduro sí estará hoy en Asamblea de la ONU. Así lo confirmó el encargado de negocios de Venezuela en Washington, Calixto Ortega, ¿no? Esto lo dijo ayer Ciudad Caracas, repito, diario gobiernero, editado con el dinero de todos los venezolanos, de todos los caraqueños en todo caso, porque lo edita la alcaldía del municipio Libertador. Pero la primera plana de Correo del Orinoco hoy nos dice que el presidente regresó al país tras culminar su visita a China. Esos son los hechos. El gran titular de Correo del Orinoco dice lo siguiente: el gobierno bolivariano entregó 6.575 toneladas de alimentos para los supermercados privados. Curioso, ¿no? Uno lee el titular y pareciera que esos alimentos son de Maduro y él se los saca del bolsillo para dárselos a los supermercados privados porque ellos son buenos. Lo que no terminan de decir es que ellos han convertido la distribución de alimentos en este país en, prácticamente un karma. Para mover 1 kilo de azúcar o 1 kilo de harina de maíz precocida de Turmero a Caracas hay que llenar cualquier cantidad de papeles ante un organismo llamado SADA. Hay unos documentos llamados guías. Bueno, que si tú no tienes eso encima, literalmente te quitan la cuestión, te pueden cerrar el negocio y vas preso, ¿no? Literalmente. Entonces, eso hay que aclararlo, eso hay que decirlo, sobre todo a nuestros hermanos compatriotas que son o fueron simpatizantes del chavismo y que están metidos en la red de los llamados mercalitos y pedevalitos. Bueno, esos ciudadanos están protestando, el gobierno los está haciendo quebrar, porque el gobierno en su afán centralista está incluso haciendo quebrar a los llamados mercalitos y pedevalitos, porque su nuevo diseño es concentrar la distribución de alimentos en grandes centros de distribución, en los llamados hipermercados bicentenarios o mercados bicentenarios. Por eso es que la gente se agolpa en esos sitios, y han ocurrido incluso incidentes trágicos en ese sentido. La primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy nos dice: afinan plan para contener los precios y el dólar. Entre las medidas que se analizan para bajar la presión sobre los precios y sobre el mercado cambiario se cuentan varias en el campo monetario. El Banco Central contempla aumentar la cantidad de bonos que le vende a las entidades financieras a fin de retirar parte de los bolívares que están en la economía. Incrementar la porción de los depósitos que las entidades financieras tienen que manejar como reservas también se cuenta en los planes. Analistas consideran que con un aumento del encaje legal y de la cantidad de bonos que vende el Banco Central a la banca para sacar liquidez, se va del hecho de que el volumen de dinero en circulación ha registrado un salto muy importante, porque el propio Banco Central de Venezuela propicia el desequilibrio con sus políticas. Ese es el precio de tener un Banco Central a disposición no del país, sino del gobierno. Ustedes recuerdan hace muchos años cuando el presidente Chávez tuvo un zaperoco con la directiva de aquel Banco Central que aún defendía de alguna manera su autonomía, porque el señor Chávez le estaba pidiendo $1 millardito que para invertirlo en la agricultura, ¿recuerdan? Y el Banco Central le decía: mira, no se puede, las cosas no son así, estos reales no son nuestros, el Banco Central tiene que ser absolutamente independiente del gobierno, no es que sea antigobierno, sino que tiene que ser independiente del gobierno, porque el Banco Central no es una maquinita para editar billetes a disposición de los burócratas que necesiten eso para salir del paso en un momento determinado. Eso no es sano para la economía. Sin embargo, terminaron torciéndole el brazo al Banco Central e imponiendo en la directiva del Banco Central a activistas políticos, o en todo caso a gente muy vinculada a el gobierno mismo. El resultado de eso es tener un Banco Central que ha inundado el país con billetes,
con bolívares que tienen cada vez menos respaldo y que pueden comprar cada vez menos, entonces eso dispara la inflación. Ahora se dan cuenta que eso es un problema, intentan resolver el problema, pero con puras medidas de arquitectura financiera, sin ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es que no estamos produciendo nada, porque han destruido el aparato productivo del país y ni siquiera tienen capacidad para importar como es debido. A la derecha otra información, está el signo positivo, declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo. Un mejor país se comienza con un mejor municipio. Mesa de la Unidad Democrática presentó los lineamientos de gestión que guiarán a los candidatos de la Alternativa Democrática en las elecciones del 8 de diciembre. Explosión deja sin luz a Paraguaná, es otro titular en esta primera plana del diario El Universal. Y confirmando eso que les decía acerca de que hasta para importar hay que tener una cierta habilidad administrativa y técnica. Viene este titular en primera plana del Universal. Sin descargar en puertos hay 434.000 toneladas de alimentos. 21 embarcaciones esperan en la rada de Puerto Cabello. La primera plana del Mundo, Economía y Negocios dice: empresarios registran mayores ventas de alimentos. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos reporta una mayor comercialización de productos por cuarto mes consecutivo. Sin embargo, rubros como azúcar y harina de maíz mostraron una caída en el mes de agosto. Les explico esto rápidamente. Si usted tiene meses, semanas, días buscando un rollo de papel toalé y no lo consigue, y de repente lo encuentra, y no solamente encuentra papel higiénico, sino que encuentra servilleta y papel secante para la cocina, bueno, ¿qué haces? Compras todo lo que puedes, porque no sabes cuándo lo vas a volver a encontrar, ¿verdad? Eso es lo que hace la gente normalmente, si tiene con qué hacerlo, por cierto. Bueno, eso es lo que se llama compras nerviosas, y eso es lo que explica un titular como este. La primera plana del diario 2001 nos dice: calorón tiene loca la gente, el INAMED recomienda tomar mucha agua, usar ropa ligera y evitar esfuerzos físicos. Dice que es normal que el calor apriete en septiembre. Últimas noticias, dice: grabadas las narcomaletas. Fiscalía y la Organización Nacional Antidrogas tienen video de cómo metieron al avión de Air France los 1.300 kilogramos de cocaína. Qué bueno, chicos. Ojalá que mañana salga otro titular de Díaz Rangel diciendo que tienen a quienes financiaron esto, que es lo más importante. El diario La Voz dice: siguen detenciones por 31 narcomaletas. Y aparte de esto vienen dos informaciones terribles. Una dice: sicariato en San Martín, y da cuenta de un asesinato en esta céntrica avenida del suroeste caraqueño. Y otra dice: joven pistolero mató en Guarenas al encargado de una feria escolar. O sea, dos noticias de sicariato en una misma primera plana. Finalmente tenemos la primera plana del diario Tal Cual. Mientras todo esto está ocurriendo en el país, ¿saben cuál es la gran preocupación de Diosdado Cabello? Bueno, así dice este titular en Tal Cual: Diosdado Cabello insiste en meter preso a Enrique Capriles. El país cayéndose a pedazos, y estos tipos, la única cosa que se les ocurre es precisamente lo que puede hacer terminar de caer este país, que es tratar de poner preso al jefe, ¿no?, al líder, a la expresión pública en materia política de la otra mitad del país. ¿Qué les parece? El gran titular de la primera plana en Tal Cual es el editorial correspondiente a la firma de Fernando Rodríguez. Chinos, go home es su titular. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar algunos mensajes y luego regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos.
De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho. ¿Recuerdan ustedes el comentario que hice ayer? Yo sorprendido porque ningún periódico de Margarita hacía alusión a los apagones que habían convertido en un infierno la vida de los margariteños en las últimas 48 horas. Bueno, yo debo celebrar que hay editores que tienen sus antenas muy bien puestas, pues, entre ellos ese roble del periodismo venezolano que es Samuel Robinson. La primera plana del diario La Hora, en Margarita, en la mañana de hoy, dice: racionamiento eléctrico perturba rutina de los margariteños. Yo quiero que entiendan lo siguiente: el cable que proporciona el 20% de la electricidad que llega a Margarita, el cable que va de tierra firme a Margarita, ese cable está trabajando a un 40% de sus posibilidades. A un 40%. En la turbogeneradora que proporciona electricidad a la isla está en condiciones precarias, y el otro generador que debía apoyar el funcionamiento de esta, resulta que está parado y que más bien lo están desmantelando para quitarle repuestos para hacer que la primera funcione. ¿Ok? O sea, eso es lo que explica esta situación de racionamiento o de cortes violentos en el suministro eléctrico en la isla. Si esto no se corrige, la temporada de diciembre está en peligro. Y recuerden ustedes que la economía insular vive es de eso, pues vive del turismo y del comercio. Ya la temporada vacacional ahorita de agosto fue severamente interrumpida por lenidad del gobierno, el tema de los ferries, el tema de los vuelos. Ojalá que la de diciembre no sea interrumpida también por el tema eléctrico. Otros titulares en la primera plana del diario La Hora dice: Alfredo Díaz impulsa talento local con apoyo a exposiciones. Alfredo Díaz es el alcalde de Por la Mar. Excelente. La consigna de Alfredo Díaz es estupenda. Él dice: gerencia con querencia. De verdad interesante. El Sol de Margarita nos dice: Izarra compromete apoyo para reactivar Puerto Libre. Mira, ¿cuántas veces han dicho esto para después dejar a los importadores y a los comerciantes en el sitio, no? Cuenten con eso, aseguró el ministro a líderes de las cámaras de comercio y turismo. Pidió la lista de los importadores, requieren 300 millones para el próximo diciembre. Bueno, lo digo porque el señor Mata Figueroa le dijo lo mismito a los importadores: no se preocupen, yo resuelvo eso, tranquilo. No, tranquilazo, yo resuelvo, ¿no? Y ahí los tienen todavía como la guayabera. Notidiario, el diario de Delta Macuro, dice: Petroguarau incumple con compromisos de vivienda. ¿Recuerdan lo que noticia que les leí ayer de Delta Macuro? De unos apartamentos, unas casas que fueron entregadas a una comunidad indígena hace apenas unos días y ya no les sirven las aguas negras. Bueno, aquí nos están hablando de que en los sectores Capure y Pedernales ni siquiera las han entregado, ni siquiera las han terminado. El diario La Verdad de Monagas dice: apagón dejó a 4 municipios sin luz. Es el titular de primera plana de La Verdad de Monagas. Correo del Caroní nos dice: huelga general en Sidor cumple una semana. En rueda de prensa ayer en la tarde desde la CBG, el titular de la corporación, general Carlos Osorio, sí, el mismo general que es el ministro de Alimentación, ¿qué te puedo decir? Trató de aplacar los ánimos y anunció que aunque no han llegado a un acuerdo, junto a su TIG está avanzando en la aplicación de una fórmula que según los sidoristas es la que más conviene para sus aguinaldos. Recuerden ustedes que esta situación de conflicto fue prácticamente impuesta por las bases. Las bases le impusieron la huelga a su TIS y luego, por supuesto, la usaron para confrontar a Carlos Osorio y a todos los demás representantes del patrono, porque allí el patrono es el gobierno, es el Estado. La Nueva Prensa de Guayana nos dice lo siguiente en su gran titular: aprobaba más de 280 millones para el Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Qué tal? Eso fue en la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional, la misma sesión en la que la mayoría oficialista impidió, bloqueó, negó la petición de la bancada de la Alternativa Democrática de que se discutieran los acuerdos que llegó Maduro en China, ¿no?
Eso fue lo que planteó. Bueno, los tipos están firmando esto, cosas que comprometen al parecer gravosamente a la República y que pudieran implicar una hipoteca no solamente para nosotros, sino para nuestros nietos y nuestros hijos. Eso hay que discutirlo. Bueno, los tipos lo negaron. En cambio, siguieron utilizando la Asamblea Nacional como eso, pues como una caja chica, como un sitio para aprobar créditos adicionales. Aprobaron uno de 280 millones que son para comprar papel para la prensa gobiernera, para más de 40 y tantos millones, casi 50 millones para propaganda del gobierno, para el Ministerio de Información y Comunicación, y el resto para el gobierno del Distrito Capital. ¿Qué te puedo decir? En Francisca Duarte elevaron denuncia, nos dice también esta primera plana de Nueva Prensa de Guayana. Francisca Duarte es un barrio muy deprimido. La última vez que estuvimos allá, bueno, la gente estaba aterrorizada porque después de mucho esperar salieron a protestar y los masacraron a golpes. Cuando supieron que íbamos a ir nosotros con el radar de los barrios, un grupo violento llamado Muralla Roja fue casa por casa amenazando a las personas para que no declararan. Bueno, y sin embargo ahí está Francisca Duarte en lucha. El diario La Región de Los Teques dice: investigan mala praxis en paciente con dengue atendido en el Hospital Victorino Santaella. Alfredo José Perdomo ingresó con síntomas de dengue. Al parecer un mal diagnóstico de los médicos integrales le habría causado la muerte. ¿Qué te puedo decir? En el Clarín de la Victoria nos dicen que está en la calle el conflicto del Hospital José María Benítez, pero ese titular que debería ser el principal titular de apertura, hoy sí lo mencionan porque ayer ni lo tocaron, lo chiquitico lo ponen, chiquitico. Notitarde de Valencia dice: Asamblea de Profesores de la PUC, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, levantó el paro académico que duró 4 meses. A clase hoy la Universidad de Carabobo. Y debajo nos dicen: siguen las protestas vecinales. En 7 sectores de Carabobo se levantaron protestas comunitarias por la mala vialidad, la escasez de gas, problemas en suministro del agua, viviendas en riesgo e inseguridad. Solo en Carlos Arbelo, un grupo de 80 personas cerró el paso por el puente principal de Guigüe para constatar las fallas en servicios públicos. Y finalmente el diario La Mañana de Falcón nos informa que en efecto condenaron al diario La Mañana, el único periódico realmente independiente de este estado. Resulta que es víctima de una operación de censura. La Defensoría del Pueblo, esa misma Defensoría del Pueblo que allá en el estado de Falcón no ha hecho nada por la tragedia de Amuay, por las víctimas de la tragedia de Amuay. Sacó por allí unas fotos que este periódico publicó en el año 2012 de Noticias de Sucesos para decir que estaban agrediendo a los niños, niñas y adolescentes y les clavaron una multa. Una nueva agresión, pues, contra la libertad de expresión. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Muy buenos días. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando.